En primer lugar, quiero agradecer a la hospitalidad de Casa de América y de su director, Santiago Miralles, y de la señora Ana María Rodríguez, que nos ha acompañado y ayudado tanto en estos días. Agradecer la asistencia de todos ustedes y en particular la de quienes se han desplazado desde fuera de España y desde fuera de Madrid. Hay personas que han venido desde Miami, desde Guayaquil, desde Austria, de Francia, demostrando compromiso y cariño con los investigadores, con los escritores, con la revista. El programa pues ya está anunciado. Presentaremos en primer lugar un vídeo conmemorativo de estos 20 años de nuestra revista y presentaremos enseguida el número 51, dedicado a la poesía de Madrid, la poesía que se ha venido haciendo en Madrid en las 2 últimas décadas, una especie de balance de este periodo. Y tendremos la ocasión de escuchar a 2 de los poetas representativos de este grupo que ha sido objeto de análisis, de comentarios, y ha tenido presencia en este número. Estas 2 personas son la poeta Ana Gorría y el poeta Marcos Cantelli, que leerán. Tenemos otros autores del número aquí y agradecemos su presencia. Inmediatamente después, el maestro Antonio Gamoneda hablará de este periodo de la poesía madrileña y española. A continuación presentaremos el número 52, dirigido por la profesora Carmen Ruiz Barrionuevo, dedicado a los poetas y a los intelectuales de la independencia. Es un número que nos enorgullece particularmente, como el 51, en este caso porque recuperamos manuscritos del siglo XIX de José Joaquín de Olmedo, uno de los personajes más vinculados con los procesos mismos de independencia. Fue uno de los líderes políticos y de los intelectuales, de los pensadores políticos de la época. Presentamos 78 manuscritos inéditos de José Joaquín de Olmedo, gracias al trabajo admirable y generoso de Juan Castro y Velázquez, que ha venido desde Guayaquil, donde están los archivos, para participar en este acto. Finalmente, hemos querido acudir a la autoridad de la profesora Carmen Ruiz Barrionuevo para que haga un balance, sin ningún tipo de coacción, de estos 20 años de la revista. No está previsto que yo diga nada sobre la revista porque ya estará el vídeo y estará el balance de la profesora Ruiz Barrionuevo, pero sí quisiera aprovechar la ocasión para hacer un recordatorio y un par de declaraciones. Quisiera recordar en primer lugar que, aunque no lo parezca, aunque posiblemente no lo parezca, Guaraguao es una revista española. Es una revista española en el sentido no solo geográfico, porque se edita en Barcelona, sino también porque se hace con la contribución del pueblo español, entregada a Guaraguao a través del ministerio, de los ministerios, Ministerio de Educación y Cultura, y además, y quizá principalmente, porque ha podido ser concebida como revista y su política editorial ha sido concebida a partir de los elementos culturales e ideológicos de la España democrática. Creo que en otro momento quizás no hubiera sido posible que algunas personas imaginaran y pusieran en marcha este proyecto, pero en 1996 era posible y todavía hoy es posible porque la democracia española todavía lo permite. Y las declaraciones son 2. Primero, que nosotros quisimos desde el comienzo proponer al hispanoamericanismo que las investigaciones vayan más allá de los bordes del Atlántico y más allá de 1492. Creo que eso ha sido un eje que hemos tenido muy en cuenta en estos 20 años, pero la segunda declaración no nos deja tan satisfechos, porque la segunda es que nosotros en nuestra política editorial declaramos un interés preferente por la cultura popular, y apenas si hemos hecho un par de monográficos, uno dedicado a la música popular clásica y otro dedicado a la negritud,
y muy poca cosa más. Realmente nos hemos quedado en estos años en deuda con la cultura popular por incapacidad nuestra, por falta de dedicación y también porque quizá en la agenda de los investigadores, de los hispanoamericanistas, hace falta que esté más presente el estudio de la cultura popular. Y sin embargo, la cultura popular creemos que es una de las reservas con que cuentan nuestros países para aspirar a una democracia más cabal. Eso es todo, y ahora vamos a empezar con el vídeo. Solo quiero decir sobre el vídeo que no hace falta sorprenderse, porque los primeros compases musicales son de nada menos que de lo bueno, lo malo y lo feo. No hace falta sorprenderse porque el compositor no es Ennio Morricone, sino Toumani Diabaté, un músico africano, que tiene interés en citar a compositores y a obras de otras culturas, otros países, otros continentes, y a menudo cita composiciones de Asia, de Europa, de Norteamérica, y en este caso ha citado el comienzo de un western. Pero la música es africana, de Toumani Diabaté, un virtuoso de la kora y de la música mandinga. En este vídeo han confluido también el talento, la creación, la creatividad y el trabajo, el esfuerzo de los encargados, el artista guayaquileño Marco Alvarado, la asociación La Malinche de Barcelona y la banda sonora, el trabajo musical de Toumani Diabaté, africano. Es una manera de unir vocablos para un discurso que al menos a nosotros nos ha parecido sumamente justo para mostrar la participación de cada uno. Ahora es un verdadero placer también presentar el número 51 de Guaraguao, dedicado a la poesía de Madrid de las 2 últimas décadas. Es un placer particular porque la poesía española ha vivido pues 2 décadas o 3 décadas de una vida intensa, conflictiva, mucho debate, y hemos llegado a un punto en que se puede presentar ya un estado de la cuestión de la que podemos realmente creemos que lo que han hecho los coordinadores ha sido mostrar una poesía madura y de la que yo personalmente me siento admirador por razones éticas y estéticas. Los coordinadores han sido los profesores Benito del Priego y Andrés Fischer, ellos mismos poetas notables de esta generación. Han hecho un trabajo honesto y a ellos expresamos nuestra gratitud y admiración. Empezaremos con las palabras de Antonio Gamoneda, uno de los protagonistas y testigos, uno de los no solo poetas, sino de los pensadores que han un poco participado en el debate de ideas que ha dado como resultado estas 2 espléndidas generaciones de poetas que están en activos hoy en Madrid y en España. Antonio, quisieras convocar un poco y comentar cómo has visto este periodo, estos 20 años, y cómo ves la poesía de hoy de Madrid y de España. Muchas gracias, Mario. Y buenas tardes a todos ustedes. Realmente hay algo paradójico, y ojalá sea para bien, que se suele decir, en el hecho de que yo esté aquí saludándoles, porque una revista que ciertamente se hace en España, pero las raíces de su pensamiento y sus ángulos de enfoque, pienso que son latinoamericanos, hace un homenaje. Es la primera palabra significativa en un sentido de proyección sobre Madrid que he encontrado en el número de la revista que se está presentando. Homenaje a Madrid, dicen, sí. Benito del Priego y Andrés Fischer. Homenaje que en términos de fórmula
protocolaria o celebratoria, no exactamente, sino poniendo la atención sobre los últimos años de la poesía madrileña, que ya van siendo bastantes, porque puede que sean casi 30 años los que se contemplan de una manera o de otra en esta revista. Pero les dije algo sobre que había paradoja. Pienso que sí, porque no siendo yo, y bien que me gustaría, aunque no renunciaría, claro, a mis otras patrias, no siendo yo latinoamericano, tampoco soy exactamente madrileño, aunque todos lo seamos de alguna manera. Pero la paradoja se acentúa porque yo he dicho demasiadas veces, digo demasiadas y subrayo demasiadas, que soy vocacionalmente provinciano. Esa es mi voluntad y tiene que ver con mi manera de estar en la vida. Pero bueno, esto no tiene importancia. Mario Campaña me sugiere que les diga algo sobre la mirada que yo puedo echar, y que de alguna manera me incluirá, aunque sea mínima, sobre la poesía española en todo este tiempo y seguramente que está diciéndome también que trate de encontrar algún dato distintivo. Bien, no sé si lo encontraré y en todo caso será un dato muy sabido. Todos estos años y algunos anteriores, en Madrid, rompedero de todas las Españas, para bien y para mal, y en España, y quizá en la lengua que se dice española, y lo es, porque es castellana, ha habido, me parece a mí, que dos historias que han transcurrido simultánea. Una mucho más conocida, más mediática, más puesta en valor por sus mantenedores, que podría ser pues lo que se inició la llamada, digo llamada porque yo con respeto, pero no creo en la existencia de la generación del 50 y por eso digo llamada, me permito esto. Bien, pero ahí se inicia una corriente de signo realista que ciertamente ha llegado hasta ahora mismo y que ha sido quizá la más visible de estas dos anunciadas corrientes. ¿Y cuál es la otra? La otra es menos, como diría yo, menos unitaria en cierto modo, más dispersa, más puesta en actitud de búsqueda que de mantenimiento y de recuperación y ciertamente se trata de dos corrientes, como vengo diciendo, y las dos, obviamente, con distinto grado personal de aceptación, pues, han existido, existen, y las respeto, ahí están. Pero, claro, habría que decir qué función han tenido en España y en Madrid concretamente. Madrid como epicentro, aquí he visto esa palabra también en páginas más bien primeras de la revista, qué funciones han tenido una y otra. Eso sería tanto como decir de una manera un tanto descomprometida la historia, las historias que yo le decía. He dicho comprometida. Bien, por un lado,
desde la llamada generación del 50 hasta ahora, tenemos la presencia vigorosa, quizá ahora mismo no tanto, y eso no es importancia, de alguna modalidad de realismo. Digo alguna porque el realismo también es diverso, no tanto en sus mantenedores, como digo. Y la otra, ya se lo he sugerido, creo que tiene también desde su origen, desdichadamente todos los orígenes hay que situarlos, los orígenes de la contemporaneidad española, claro, hay que situarlos en el tiempo posterior a nuestra guerra civil, que más bien no es nuestra, fue de otros. Y bien, pues a partir de entonces, ciertamente, por un lado, está esta corriente que digo, y por otra, la de búsqueda. Bien. Yo voy a comprometer ahora mi actitud aquí. No puedo hacer otra cosa. Yo no creo haber sido llamado para hacer una información verdaderamente seria, fuerte, de estos aspectos. Yo no soy un entendido. Yo estoy, todavía no sé por qué en la poesía, pero no soy un entendido. Bien, la poesía que he llamado de signo realista tiene que ver con el que también se llama un lenguaje normalizado. Y claro, desde mi punto de vista, esta poesía, que curiosamente coincide con una voluntad que diríamos de cuestionamiento de la realidad social y de movilización de esta realidad, yo pienso que, sin embargo, esta es una poesía conservadora. No me atrevo a decir reaccionaria, aunque se me ha escapado de ella. No lo es en los términos del pensamiento y de la voluntad. No lo es en ese sentido. Lo es en la que es consistencia y naturaleza de la poesía, que es el lenguaje. ¿Bien? En este sentido, Con respecto, Antonio, a la poesía que se recoge en el volumen, de poetas mucho más jóvenes, poetas que andan entre los 40 y los 30 años, que son tus amigos, que son tus lectores, que son personas que han leído tus ensayos, tu pensamiento poético y que te leen. ¿Cómo ves esas dos generaciones? Bien. En la otra zona que diríamos de curso mini histórico de la poesía está la poesía que, radicando en incertidumbres, ciertamente tiene sobre todo una voluntad de búsqueda. Y claro, esta automáticamente se aparta del llamado realismo. ¿Y qué hace con esto? Me gustaría aquí traer a cuento, para abreviar sobre todo, palabras muy precisas de José Luis Pardo, que sí, creo que es madrileño de verdad. Y dice, hay un momento en que José Luis Pardo se pronuncia a favor de la poesía que habla de lo desconocido. Claro, yo inmediatamente le preguntaría a José Luis Pardo, ¿y para qué habla de lo desconocido? Habla para crearlo en el lenguaje, para crear una realidad intelectual a través del lenguaje que hace que los toros celestes de Lorca, por ejemplo, sean una realidad intelectual. Bien, dice José Luis un poco más adelante que esta voluntad
de lenguaje poético y de actitud, de creación y descubrimiento, o de creación solo, si quieren, por el momento, de lo que no existía, genera necesariamente un lenguaje que se opone al lenguaje establecido. No se opone tanto al lenguaje que pudiéramos llamar históricamente convenido, como al lenguaje que es efectivo en la sociedad tal y como la vivimos. Quizá me estoy extendiendo demasiado, pero termino, Mario, termino enseguida. Les pongo un ejemplo para decir esto. Transparencia, parecía una palabra reservada para una mención de carácter poético, aunque no fuese poeta el que la pronuncia. ¿Qué poeta se va a atrever ahora en España a colocar en su poema la palabra transparencia, cuando ha sido objetivada y ha sido transformada en otro sentido por poderes? Me da igual que los poderes estén en la oposición que en el poder más o menos ejecutivo. Bien. Pero vuelvo a José Luis, que tengo que terminar. Decía en un párrafo para mí muy esclarecedor, decía José Luis Pardo, y dice que ese lenguaje que se dirige a lo que no existía para crearlo es necesariamente, y yo lo creo también, un lenguaje que se opone al lenguaje establecido. Al decir establecido, quiero decir que es el lenguaje que funciona, en el cual participan los poderes, sean estos quienes sean, y quizá, malgré lui, los propios realistas. Y, sin embargo, este otro lenguaje de la búsqueda de la creación necesariamente lleva consigo un poder subversivo y liberador. Efectivamente. Claro, a todos nos familiarizamos con las expresiones, pero hasta tal punto que algo tan disparatado, tan aparentemente nada realista como puede ser el tópico usado, por ejemplo, por Becker: tus labios son un rubí. ¡Qué disparate! Un rubí y los labios. No tiene sentido. Bueno, pues, saquen ustedes la segunda y la tercera potencia de ese tópico y llegarán a una amplitud del lenguaje en el cual está dirigiéndose a lo desconocido para crearlo, y simultáneamente está generando un lenguaje que se opone al lenguaje establecido y que lleva consigo un poder, una latencia, como ustedes quieran, una voluntad subversiva y liberadora. Yo pienso que el lenguaje que históricamente es necesario en América, en Europa, en España, en Madrid, es un lenguaje de conquista. No puede ser un lenguaje de conformidad con los términos pasados, tanto de la propia naturaleza del lenguaje como de la circunstancia objetiva, social, como quiera llamarse. Perdónenme y perdóname, Mario. ¿Qué va? ¿Qué va? Magnífico, muchas gracias. Muchas gracias. Exactamente lo esperado. Pues es el primer turno de los poetas, de quienes acaba de hablar Antonio Gamoneda. Llamamos a la poeta Ana Gorría, participante en este número de Guaraguao.
Ella la va a dejar mi sitio, Ana. ¿Sí? Va a hablar desde el atril. Desde el atril. Sí. Muchas gracias a Mario, a Antonio Jamoneda por ser el atrio de nuestras palabras y a Benito y Andrés por habernos tenido en consideración para algo tan madrileño como es el apego al desapego, yo creo, y el ir y venir. Y bueno, creo que los representantes decimos mucho de la idea de los madrileños que están en los aparaches, como yo, que tengo un gorría y tengo un jardín. Soy absolutamente madrileña, aunque he nacido en Barcelona, y Marcos pues tiene cuna asturiana. Y además, ya para hablar un poquito integral con la idea que proponen Benito y Andrés, los poemas que voy a leer tienen pie de imprenta en Santander. Creo que tiene mucho que ver con su visión. Resistencia. Como si fuera un laberinto roto, la duda en la palabra rompe aguas. Al margen de lo dicho, satisfecha la pelvis, donde la no semilla. Cierro los ojos ante la impaciencia del muro que rodeo y apenas reconozco, ligero como nubes que se esconden. Alto, contra la grave de la altura va el día sobre el espeso silabio del decir. La muerte se levanta de su sueño como el mar en el dique de la orilla. El universo rompe su cáscara extraviada. Así, la luz se pone, recoge sus esquirlas, el límite más torpe. Del tiempo queda esto, una aproximación. La materia agotada que se sabe encendida en la exigencia, una necesidad. Los muros blancos, el camino cerrado, la cercanía, la marcha de lo imposible a lo posible aquí, sí, para que no se corte en el cuándo. Deslizamos la ruina vencida y vencedora frente al costado. En la lengua sedienta se levantan los caminos del sueño, no porque nunca, en el golpe la forma, mientras tanto, sí, para sí. Útero. Afuera, el horizonte, donde el espacio tiembla porque aguarda su cauce lento. ¿Quién navega en las aguas mientras espera? La nada y el origen. Qué hueco conquistado. Cuando se rompe nos iluminamos. Qué tormenta saluda el nuevo día. Y el último antes de Marcos, derrama. Las huellas se desplazan del impar en lo impar, de lo solo en lo solo, lentitud en lo lento, rapidez en lo rápido. Que abre el vientre al vacío para decir oscuridad, ausencia luminosa, rabia húmeda que avanza al infinito, dos líneas rectas para el desastre, dos líneas rectas en la confluencia, un y dar, o las sílabas y el orden y el desorden como la sangre que cae entre las piernas. Lo que se pierde no es más que una palabra dicha en voz baja. Ser y no ser, aparecerse y desaparecerse, serse, secreto ser. El sonido no acaba en el voz. Llamamos a Marcos Cantelli, participante también de este número. Y haber dedicado este número en especial a Madrid, y claro, también es obligado a agradecérselo a Andrés Fischer y a Benito del Piego, los amigos americanos siempre tan presentes, por supuesto a Casa América por facilitarnos la presentación. Bueno, voy a leer dos poemas, un poco más breve que el otro, que aparecerán en breve también en una editorial madrileña para SEC, que está aquí también muy bien representada.
el oficio de condensar, Basho nos dio la vida. ¿Y qué significa devolver la mirada? Cuando la vida online y la vida offline hacen perder el sueño, tanto te extraña tu selfie, es el capitalismo levantarte con ello en la cabeza, o la vida de balneario contra la vida vulnerable, baño sin solución mágica de vértebra rota. Vértebra de iba a subir al lago del valle, a ver qué vertió la nieve, como vértebras por la senda. Contaba amiguinas, mi Basho en la senda, a pan y agua antes del régimen, especial en la Cebala, aldea fantasma de ventanas celestes. En aquella senda vida había que tener herramientas, no aparejos de Lego ni apariencias, herramientas para arreglar cosas. Y el segundo poema, pues, creo que es un poco más largo, pero que viene al cuento porque es bastante americano, y alemán, pero es un poco global, ¿no? Viaja como decía Mari en la introducción que quería hacer con Guaraguao. Belleza natural más o menos intervenida. Aprender a trabajar en contacto con la naturaleza no desconecta, desconcierta la voluntad entre la poco común curiosidad, la rima, la gelatina de noche, en mi mente relacionada, hago lo mío con lo tuyo, requisitos para un nido, que el pasado para ocurrir encuentre conexión con algo, aunque sean series de pájaros muertos. E inmediatamente la hoja de vermón, naranja, la canoa, ver el pato que siga al hombre, no la mente, no exactamente los ojos saturados, sino en el país viene dada la galería vista de útiles en globalización, más o menos intervenida, más lindo, si trenzas, hojas cubiertas de rocío en Alemania, con caminar con mi can, capilla, de hojas, bosque, de donde unas hormigas transportan unos pequeños trozos de hoja en Alemania. Yukon River, lugar de águila, Alaska, casi arcoíris. Un diente de león nacido en primavera crece en un parque de Virginia. Leari, el inciso de los dos dientes incisivos. El río serpiente brasileño. Flores bajo el cielo azul en una pradera cerca de Jakobsdorf, Alemania. Avión, amanecer tailandés bajo nube de tormenta, tomate. Trébol de botas, también alemán. Ciclista entre cerezos, no japonés. Caracol, placas de madera, valla también alemana. En Siberia el volcán de nieve. Tela de araña con mosquitos y botas alemanas. El Cristo, cerro, señor de las montañas, río. Abeja, vuelo de haiku frente al girasol, Japón. En Tampa, mana la estampa de manatíes. Asiano, Sinene, es una flor azul alemán entre el centeno. En Nueva Zelanda, el barco en la niebla, Eternal Castle. Los ojos de una liebre entre la hierba de un campo de Alemania. Macedonia, gaviotas, estacas, marisma. Detalle de una flor fotografiada en un campo de flores, más Alemania. Atardecer en el lago Daldesrimagar, Cachemira. En Ucrania, el pico picapinos, el más popular de los pájaros carpinteros. En Tenerife, el tajinaste rojo cada 2 años. La persona abraza a un árbol en Katmandú, Nepal, era un niño. Más flores amarillas y más Alemania, con rayos de Haití. Tanto placer que hemos tenido en este homenaje a Madrid y a sus poetas. Es un placer similar al que tenemos al presentar el número 52, el número dedicado a los poetas y a los intelectuales de la independencia. Es un tema sin mucho glamour, por supuesto, pero sumamente necesario. Necesitamos reflexionar exactamente sobre ese periodo en que se producen las guerras de la primera independencia y
y estimamos que nadie mejor que la profesora Carmen Ruiz Barrio Nuevo para llevar adelante este número, y lo ha hecho de manera extraordinaria, como lo hicieron Benito del Piego y Andrés Fischer en el 51. El trabajo de Carmen ha sido verdaderamente ejemplar y lo agradezco y expreso mi admiración y mi cariño por todo lo que ha hecho. Me consta a qué horas de la madrugada ha mandado a veces las revisiones. Cuando yo daba por listo un archivo, ella me sacaba 24 observaciones más y mandaba a las 12 de la madrugada. Admirable. Y vamos entonces a presentar este número. Lo hará la profesora Eva Guerrero, titular de la cátedra Enrique Sureña de la Universidad de Salamanca. Buenas tardes. Yo voy a ser más directa, que el tiempo apremia, por lo tanto presento el número directamente. Recae sobre mí el gran honor y la responsabilidad de presentar ante ustedes el volumen 52-53 de la revista Guaraguao, un número que tiene la grata fortuna de coincidir, como se ha dicho ya, con el 20º año de circulación de la revista, en el que se recorren algunos de los anclajes fundamentales de la independencia hispanoamericana. Varios apartados enriquecen este volumen. En primer lugar, el estudio sobre figuras claves en el proceso independentista, sobre José Joaquín Olmedo, Simón Bolívar, Simón Rodríguez, o en algunos casos figuras no tan frecuentes como Camilo Enríquez, Mariano Melgar o Juan Pablo Duarte. En el artículo dedicado a José Joaquín de Olmedo, Marisa Martínez Pérsico se acerca al mundo poético y político de Olmedo, arrojando nuevas luces que permiten reinterpretarlo como prócer y como literato. Da cuenta de los distintos tonos y afectos de Olmedo, tomando como referencia los textos recuperados a los que luego va a hacer referencia Juan Castro y Velázquez. Era imprescindible un ensayo que abordara la figura de Simón Bolívar, y en este caso Francisco Martínez Hoyos estudia el mundo clásico en Bolívar, en tanto es que actúa en su praxis política. Nos recuerda que el libertador no era un erudito, sino un político. Sus referencias cultas hay que interpretarlas siempre en función del objetivo que persigue. Camila Pulgar Machado plantea la figura de Simón Rodríguez en su obra Sociedades Americanas, en busca de respuesta acerca de la hegemonía del intelectual en la conformación del Estado republicano. La independencia chilena está representada en el artículo de Claudio Vélez Rojas, quien analiza la representación del letrado patriota, tomando como base uno de los personajes fundacionales del proceso independentista chileno, Fray Camilo Enríquez, pieza clave de dicho entramado intelectual. Gioni Durán se acerca a la visión y a la producción de Mariano Melgar. Su trabajo abre nuevas vías en torno a la historia y la leyenda, a la vez que explora las variadas influencias que se escuchan detrás de sus composiciones. Y yo misma he abordado una figura bastante olvidada de los procesos independentistas, como es Juan Pablo Duarte, artífice de la particular independencia dominicana. Ya dentro del apartado de textos recuperados, tenemos la fortuna de contar con un texto poco conocido de Jorge Edwards, La República Conservadora de Andrés Bello. En dicho texto se estudian las facetas fundamentales del pensamiento de Andrés Bello, mostrando así al pensador y humanista que tanto desde la poesía, desde la gramática de la lengua castellana, como desde el Código Civil, trabajaba en su línea de cohesión de las naciones americanas. Dentro de los textos recuperados, mención especial, sin duda alguna, merece la parte dedicada a los 78 documentos inéditos de Olmedo. Pero aquí mi voz se calla y será, desde luego, Juan Castro la persona más indicada para hablar de esos textos. Desde luego que es una producción que pone a disposición del investigador, en el caso de Olmedo, un material verdaderamente de un valor incalculable, pero es Juan Castro quien realmente va a hablar de esos textos. Un lugar singular merece en las páginas finales del número El soldado desconocido, parecido baluarte y testimonio en un itinerario de guerra, en el que María Augusta Montealegre, investigadora especialista en Salomón de la Selva, haciendo un rastreo del epistolario del poeta, zanja las cuestiones en torno a la problemática entre memoria y ficción que presenta el texto. En otro sentido, completan el volumen una sección de reseñas, entre ellas una muy relacionada con la independencia, la de Inmaculada Lerdo sobre Soy
sobre el libro Soy una fugitiva, una profana, una paria de Sara Beatriz Guardia, en el que presenta la vida de Dominga Gutiérrez de Cosío, Flora Cristán y Francisca Zubiaga, tres mujeres transgresoras en su opresora social decimonónica. Francisco Estévez comenta los títulos nuevamente editados del último premio Cervantes, Fernando del Paso, mostrando la arquitectura de cada una de las novelas, sus influencias y su proceso temporal de depuración. Jesús Munárriz nos acerca un libro curioso, la versión de las elegías de Duino de Rilke, hecha por Rulfo, planteándose diversas cuestiones en torno a la versión, transcripción y reescritura, para concluir que dicho ejercicio acaba enriqueciendo la prosa de Rulfo e inspirando el mundo posterior de Pedro Páramo. Tres reseñas se refieren a la poesía. Genevieve Fabri comenta la trayectoria del puertorriqueño Ángel Darío Carrero, miembro de la generación del 80, en el libro Lo que canta al otro lado, Antología Poética. Lejos de mi decirles, Poesía reunida, de Mario Montalbetti, en la que Andrés Pícer analiza la obra del poeta peruano, revisando sus búsquedas, el cuestionamiento de las significaciones y su pulsión por lo inestable. Por último, Mariano Martí Gijón indaga la interrelación entre lo visual y el lenguaje como una constante en la obra Dietario del poeta español residente en Estados Unidos, Benito de Diego. Los artículos recogidos, así como los textos recuperados en el volumen 52-53, llenan un vacío y abren nuevas vías de exploración y acercamiento a un momento de gran riqueza intelectual en el que se dio impulso al pensamiento, como fue el momento de la independencia hispanoamericana. Por último, no me queda más que felicitar al director de Guaraguao, Mario Campaña, por la idea de este número, por el impulso que ha dado a lo largo de todo este tiempo a la revista Guaraguao, y a la directora invitada, Carmen Ruiz Barrio Nuevo. Sé que ambos, con su rigor, con su tenacidad, han tirado de todos nosotros, los participantes en ese número, y han hecho un número que continúa la línea de debate y reflexión que caracteriza la trayectoria de Guaraguao. Sé que no ha sido fácil y sé que el resultado verdaderamente ha merecido la pena. Gracias. Muchas gracias. Es el momento de presentar la joya, posiblemente lo que sea la joya de este número y de muchos de nuestros números. Lo mejor que hemos publicado en los últimos años ha sido esta recuperación de textos del siglo XIX de Olmedo, de José Joaquín de Olmedo, que tiene como protagonista, artífice al investigador Juan Castro y Velázquez de Guayaquil, quien ha viajado para darnos comentar su experiencia con estos manuscritos, con el hallazgo, la catalogación, la transcripción y la anotación de los manuscritos. Juan Castro, te llamamos a Juan para que nos cuentes de tu proceso de descubrimiento, catalogación y transcripción. Damas y caballeros, queridos compatriotas ecuatorianos, hace aproximadamente 6 meses recibí la amable invitación de don Mario Campaña Avilés a participar sobre el tema Poetas de la Independencia de América Hispana para un próximo número de la prestigiosa revista Guaraguao bajo su dirección. Le referí al director de Guaraguao que tenía acceso directo al archivo privado del prócer y poeta guayaquileño José Joaquín de Olmedo y Maruri, un acervo notable que no había sido tocado desde el año de 1945, en que el erudito quiteño, padre Aurelio Espinosa Poli, trabajó estos documentos en propiedad de descendientes directos de Magdalena de Facis de Olmedo y Maruri, hermana del poeta, de quien existe en Ecuador una larga progenie. José Joaquín de Olmedo y Maruri
nació en Guayaquil el 19 de marzo de 1780, ciudad donde falleció el 19 de febrero de 1847. Olmedo es, sin duda, un personaje de central importancia por su actividad tanto política como literaria, no solamente en Ecuador y América, sino para la misma España. La conservación de los documentos privados de Olmedo se debió a la abnegación de su hijo y de su nuera, tal como refiere Aurelio Espinosa Polit en el prólogo de su obra de 1960. Cito: «Débese estos tesoros a la abnegada decisión y fidelidad de los esposos José Joaquín de Olmedo y Casa, hijo del poeta, y Dolores y Casa de Olmedo, sobrina nieta del mismo, la célebre Mamita Lola, gran matrona guayaquileña, quien hasta la más avanzada edad, con el prestigio de su talento y sus virtudes, representó espiritualmente al poeta y agregó en su torno a su benemérita descendencia. En los repetidos incendios que asolaron el puerto, especialmente los de 1895 y 1902, en que la familia quedó solo con la ropa puesta, lograron sacar de las llamas el cofrecito que contenía los manuscritos del poeta. Doña María Dolores Faustina Eulalia de Casa y Paredes, Mamita Lola, nació en Guayaquil el 16 de febrero de 1833, donde falleció el 24 de abril de 1917 a los 84 años. Esta notable mujer debió sentir un afecto inmenso por su suegro, y a la muerte de él se convirtió en una legítima veneración. La prolijidad con que Mamita Lola guardó todo documento, hasta el más pequeño papelito escrito por Olmedo, ha sido la razón de que se hayan conservado hasta nuestros días y en un estado realmente excelente, en una ciudad afectada constantemente por un clima húmedo, plagas de insectos y los terribles incendios que constantemente ocurrían en este pueblo. Al quedar viuda, doña Dolores y Casa de Olmedo, vivieron con ella dos de sus sobrinos, José Joaquín y Luis Antonio Pino y Casa, hijos del tradicionalista don José Gabriel Pino Roca. Una parte de los documentos de Olmedo los dejó Mamita Lola a don Antonio Pino y Casa, pasando a su hija doña Susana Pino Bernaza, quien los entregó a su hermano menor, don Jorge Pino Bernaza, quien a su vez los donó al Club de la Unión de Guayaquil, institución fundada en 1869 y que posee la segunda biblioteca más antigua de la ciudad. Estoy hablando de un total de 319 documentos. Acometí la tarea de transcribir directamente los manuscritos, muchos de ellos borradores con tachones y o escritos en lápiz. Debe consignarse que no todos son del puño y letra de Olmedo, sino también constan copias al limpio, quizás de fechas posteriores a 1847, manuscritos de otra mano, presumiblemente de Mamita Lola. Todo ello deberá ser motivo de estudio a partir de esta edición documentada, además de forma facsimilar. La tarea de transcripción de los manuscritos me llevó a corresponder con la doctora Carmen Ruiz Barrio Nuevo, catedrática de la Universidad de Salamanca, en permanente atención al desarrollo del trabajo encomendario. En este orden es destacable la revisión realizada por la filóloga Aurora Espín para la presente edición de Guaraguao, quien ha señalado que
que el poema adscrito a Olmedo sobre Lamartine es obra de la escritora española Carolina Coronado. Aurora Espín ve además en las poesías que ella realizó una perspectiva femenina. Esto no sería extraño en un espíritu como el de José Joaquín Olmedo, de encontrar en las voces líricas femeninas, en una época en que la mujer estaba confinada a un espacio inferior al de los hombres, los destellos de la llama de la libertad. Quisiera destacar en los familiares vivos de Olmedo, más que el orgullo de pertenecer a la estirpe de tan glorioso personaje, poseer como legítimo testimonio de su nobleza la veneración a su memoria, manifestada en la forma más notable en la conservación y en el legado excepcional para la historia. Muchas gracias. 3 insignes personajes nacidos en Guayaquil vivieron en diversas épocas en Madrid. El sabio naturalista don Pedro Franco Dávila, fundador y primer director del Real Gabinete de Historia Natural y, asimismo, custodio por orden de Carlos III del célebre Tesoro del Delfín. Muchas gracias, Juan. Olmedo, que se refugió un tiempo en Madrid al ser disueltas las Cortes de Cádiz y abolida la Constitución de 1814, y el historiador y poeta Abel Romeo Castillo y Castillo, el primer ecuatoriano en obtener el título de doctor en historia y un insigne olmediano, editor del facsímil del primer periódico de nuestra independencia, El Patriota de Guayaquil, del que Olmedo fue editor. Debo agregar que la tarea de manipular directamente los manuscritos de Olmedo es una experiencia extraordinariamente vivencial y es sentido como si estos papeles los recibiera de las manos del propio Olmedo. La noche del domingo fui a la calle del Barquillo número 2, donde se encontraba la casa en que se refugió Olmedo y que hoy es solamente una puerta lateral del Instituto Cerrado. De la misma manera, debo lamentar que ni en la Real Academia de San Fernando, en la calle de Alcalá, donde murió Franco Dávila, ni en la calle de La Montera, donde habitó Abel Romeo Castillo y fue testigo de los acontecimientos de la caída de Alfonso XII, como en la propia calle del Barquillo número 2, existe placa alguna que destaque a estos 3 notables ecuatorianos y amantes de Madrid. Muchas gracias. Volvemos a los escritores. Muchas gracias, Juan. Volvemos a los escritores. Juan Carlos está aquí. Por favor. Juan Carlos Chirinos, perdón. Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aunque no participó en el número, dentro del número, ellos me invitaron a que leyera una cosilla en torno a la independencia y justamente hoy, por casualidad, se cumplen 2 meses de haber estado yo aquí, porque hace 2 meses justamente se cumplía el bicentenario de la muerte de Francisco de Miranda, el profesor de independencia. Muchas gracias, Carmen, muchas gracias, Mario, por invitarme. Y aquí estuvimos hablando sobre Miranda, así que voy a leer algo, un textico breve sobre Miranda que he llamado Un héroe de nuestro tiempo. Las bibliotecas me impresionaban, se zambullía en ellas durante horas, aunque al día siguiente padeciera encerrado en su habitación, fuertes dolores de cabeza e irritación de los ojos. Cargó por todos lados con su archivo, sus libros y su flauta. Nunca sabía cuándo los necesitaría. Su equipaje fue incrementándose durante las 4 décadas en las que deambuló por el mundo, un periplo
en el que conoció Atenas, Troya y Moscú, Estambul, Venecia y San Petersburgo, y muchos otros lugares. El venezolano más universal no dejó lugar sin comentar, ideas sin redondear, personajes famosos sin conocer y amantes sin probar. Francisco de Miranda es conocido como el precursor de la independencia venezolana hispanoamericana, de quien se conmemoró el bicentenario de su fallecimiento el 14 de julio, fecha escogida casi a propósito para morir, pues es la misma que señalé la del inicio de su querida Revolución Francesa. Él es el único latinoamericano, por cierto, cuyo nombre figura en el Arco del Triunfo de París. Masón de alto grado, Miranda acabó en la infecta cárcel gaditana de la Carraca, encerrado pero no derrotado, acallado pero no silenciado, viejo pero no envejecido, entregado al enemigo por sus propios compañeros de lucha. Aún ese episodio cainita no está del todo claro. ¿Fue traicionado con vileza por el joven Bolívar y los demás mantuanos, o solo se trató, como él mismo vaticinara, de otro bochinche más, de ese bochinche incierto que fueron las guerras de independencia? Una imagen sí tenemos que dar por verdadera. Ni en La Guaira, ni en Puerto Rico, ni en Cádiz, donde estuvo preso. Ni en ningún lugar Miranda abandonaría su vicio inconfesable, el vicio de la lectura. Solo por eso hay que volver a su vida, a su archivo, la Colombella, un Himalaya de papeles, como dice José Luis Sassoon Bastardo, patrimonio documental de la humanidad para la UNESCO. Merece ser celebrado no como el militar de guerras incansables, sino como el civil inteligente, diplomático, agudo y lector voraz que fue, Francisco de Miranda, un ilustrado que se codeó con personajes célebres como Washington, la Serena Catalina, Haydn, Napoleón y Bolívar, porque él también lo fue y de primer orden. Que siga siendo un héroe a imitar para los lectores del futuro depende también de nosotros y de nuestra memoria siempre tan corta. Enhorabuena por los números, por los 20 años y muchas gracias. Gracias a ti. Volvemos a la poesía. Llamamos al poeta Bruno Montané. Hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación. Los textos que leeré, poquitos, romper un poco el tono tan entrañablemente histórico que estamos teniendo, pero lugares. Lugares. Saltamos de una cosa a otra, que aunque el fondo sea azul o negro, respiramos en ese parpadeo. Nos alimentamos y herimos en la rotación de los lugares y poco a poco acabamos eligiendo las palabras más atroces. Creemos saberlo todo de los mejores paisajes, pero evitamos la intuición única de su hermoso y terrible silencio. Está claro que exageramos. Lo que nos hace ser los mismos animales de siempre nos sigue soplando en la oreja. Rápido. De nada sirve la intuición y el imperativo de la suave bestia que aún somos cuando caminamos sobre el hilo de la trama. Aquel frágil hilo en el que colgamos nuestra obcecación. No podemos ser fantasmas de la seguridad. Un solo ángel en la mesa de apuestas, donde la razón da cuenta de sus propias e indelebles intuiciones. Aquí vemos la rara luz de un lenguaje que parece oscuro, pero que está claro, siempre nos alivia. Circunloquio. Podemos decir las cosas de un modo fácil, eso ya lo sabemos. Casi todo ya está impecablemente dicho una y mil veces, pero la vida, las palabras y las cosas a veces nos confunden. La realidad es una nube que nos corona la cabeza y nos ofusca con precisiones que no nos empecinamos en comprender. La nube y la realidad. El circunloquio continúa.
la cabeza bajo la lluvia, un largo camino lleno de palabras aún no conocidas. Hilos. Hebras de un interminable hilo se encienden mientras cierro los ojos. He estado todo el día sumido en el frío, afuera llueve y huele a barro. Mi pantalón luce raras hilachas, hebras que se ensucian cuando salgo a buscar agua. Dejo caer el cubo en el pozo y otra vez imagino esas hebras encendidas. Imagino o veo destellos en el agua y pienso en esos dulces hilos que poco a poco se queman. Mientras camino hacia la casa, me fijo en las sucias y sueltas hebras que cuelgan de mi pantalón. El grafómano y la nada. Escribir nos da una noción de lo que desaparece. Al escribir, asistimos a la pausada respiración de lo real, una frase tras otra, desde el estruendoso chiste hasta la callada broma, secuencias meditativas, consideraciones y puro vértigo. Escribir es grabar lo que poco a poco se vacía. El grafómano se adentra en la lentitud de unas cuantas reflexiones. Yo, incrédulo, mantengo la esperanza. Y el último, cráneo. Desde aquí se ve aquello que llamamos mundo. Desde aquí atribuimos cualidad de certeza a los aciertos de nuestra percepción. Aquí, a merced de la bóveda de hueso, en los túneles, los tejidos húmedos y el temblor de los agujeros iluminados, aquí vivimos el sentido y somos, se dice, la realidad que se mira, el abrupto puente de la existencia que juega o no a hacer algo consigo misma. Desde aquí se puede oír, no lo duden, la rara melodía de ese acertijo. Gracias. Muchas gracias, Bruno. La profesora Carmen Ruiz Barrio Nuevo hará el balance de estos años de Guaraguao y después el profesor Vicente Cervera, presidente de la Asociación de Hispanoamericanistas de España, nos dirá unas palabras. Adelante, Carmen. Gracias. Gracias. Es un placer, desde luego, estar aquí. Es un gusto participar en este acto de la revista Guaraguao. Con este acto celebramos, ya lo han dicho y ya lo hemos repetido, lo han repetido varias personas, los 20 años y los 53 números de la revista Guaraguao. Sabemos que es muy difícil alcanzar ese número de años en cualquier revista cultural. Y lo es mucho más mantenerse con coherencia desde sus inicios. La revista se fundó, creo que esto se ha dicho también en el vídeo de presentación, como revista independiente en 1996 y como una publicación del Centro de Estudios de Cooperación para América Latina, CECAL. Por tanto, hemos llegado a ese número redondo de los 20 años. En su política editorial se estableció muy pronto y además por escrito pues toda una serie de elementos para el funcionamiento. Se dice textualmente que la revista tratará sobre cultura latinoamericana en su concepción más amplia, es decir, acogerá tanto productos teóricos y estéticos, publicándose artículos de todas aquellas disciplinas que tengan como objeto de estudio la cultura o que desde cualquier perspectiva contribuyan a la reflexión y al debate sobre cultura en América Latina y la cultura en general. Bueno, es algo que la profesora Nora Catelli ha resaltado. Creo que es un elemento muy distintivo de Guaraguao, ¿no? Ese carácter un poco ecléctico en relación con la cultura, el tratar un poco de todo. En ello incidiré en algún momento más. Ello se ha cumplido totalmente y constituye una de sus señas de identidad. Guaraguao se ha volcado en la cultura latinoamericana en el sentido más amplio, desde las diversas disciplinas de las artes, de las humanidades y de las ciencias sociales. Por tanto, ha buscado siempre el equilibrio del análisis y del pensamiento,
que se combinan en sus páginas con la cultura y la creación artística. En la sección de ensayos han publicado aproximaciones teóricas de crítica literaria, antropología, sociología y estudios culturales que han contribuido a la reflexión y al debate sobre la cultura en el continente americano. La sección de creación ha ofrecido obras inéditas de escritores latinoamericanos en todos los géneros literarios. La sección de recuperación ha incluido textos de especial importancia en la historia de la cultura latinoamericana, que no se encuentran en circulación o son de difícil acceso. Además, la revista ha contado con una amplia sección de libros donde se han reseñado publicaciones significativas. Hoy día, Guaraguao no es solo una de las revistas de su clase más importantes de España, sino que puede parangonarse con las mejores del mundo en lengua española por la calidad de su contenido y por el rigor de su línea de actuación. He sabido que Carlos Monsiváis dijo hace bastantes años que casi yo creo que los primeros números, al lado de Número de Colombia, de Fractal, Letras Libres y Nexos de México, Guaraguao se ha convertido en una de las mejores revistas de ensayo latinoamericano, al analizar la dinámica cultural de la región y divulgar la vanguardia del pensamiento intelectual y la creación literaria. Son palabras que me parecen vigentes hoy día también, porque al revisar la trayectoria de Guaraguao se percibe un gran rigor en sus planteamientos, algo que ha ido manteniendo a lo largo del tiempo. Si en 1996 se echó a andar como una revista independiente que trata sobre cultura latinoamericana en el sentido más amplio, esa misma premisa la rige hoy también. Su amplitud de miras la ha llevado, bajo el buen criterio de su director, Mario Campaña, a no excluir temas varios en los que tiene primacía la literatura, pero también la historia, la sociología, la creación, el arte, la antropología, la crítica de libros, haciendo que se mantenga ágil y con un interés que se actualiza en cada momento. Ya en el primer número se planteaba algo que era y es característico de Guaraguao. Me refiero a las recuperaciones de títulos o de documentos poco conocidos u olvidados. Desde aquel relato de Joaquín Gallegos Lara, El Guaraguao, que daba sentido a su nombre, se han recuperado textos absolutamente memorables. En el vídeo se han citado algunos, yo recuerdo algunos de ellos. Por citar un par de nombres, yo recordaría los títulos de Salomón de la Selva, tanto El soldado desconocido como La guerra de Sandino, como Fuera de juego de Berto Padilla, pero también los documentos sobre la Guerra Fría cultural, por ejemplo. Ello ha hecho que la revista haya visualizado los temas del presente sin olvidar el pasado, trayendo hasta este presente obras que tienen absoluta vigencia. Ahora que se celebran los 20 años de vida, los volúmenes dedicados a Madrid y a la independencia surgen de modo natural de una trayectoria firme que busca sin sectarismos los temas más interesantes, no solo para el especialista, sino para todos los lectores. Creo que esa es una de las grandes virtudes de Guaraguao, el ser una revista que está planteada para no buscar lectores exclusivos, y esa es la razón por la cual los puede tener todos, es decir, los académicos y los no académicos. Un apartado que no podemos olvidar, dado que las revistas hoy día se miden por el número de sus indexaciones para ser valoradas en centros de estudios y universidades, es que aparte de ser considerada como revista de interés científico por el Consejo Superior de Ciencia y Tecnología de España, se encuentra indexada en relevantes bases de datos internacionales y publicaciones científicas. Bueno, eso en la misma revista lo pueden revisar, pero recuerdo Latindes, por ejemplo, también en el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, HAPI, UCLA, en fin, toda una serie de bases de datos como el ISOC en España, que es del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dice también que es una de las bases de revistas de España, ¿no?, de humanidades y ciencias sociales. En total he contado unas 7 u 8 bases de datos que difunden y apoyan la calidad del proyecto que se ha ido gestando en estos 20 años. A ello hay que sumar que desde el año 2009 Guaraguao se difunde en línea en formato digital, gracias a su inclusión en archivos académicos interdisciplinares, como es su participación en el proyecto Ítaca,
En ese mismo año, el 2009, se inició la edición digital, que ha sido de gran importancia para la difusión y el sostenimiento material de la revista. Actualmente, la edición digital se distribuye en numerosas plataformas, entre ellas Amazon, Casa del Libro, Digitalia, Proques, y gracias a ello los materiales han sido estos materiales de la revista están disponibles virtualmente, no solamente en nuestro entorno, sino en todo el mundo. Hay que destacar que en el año 2015 se realizaron cerca de 10.000 descargas de los contenidos de Warawa. La revista ha buscado, como las mejores revistas, acompañarse con la solidez de un proyecto de publicación de libros. Es algo que quizá aquí no se ha visto en el vídeo, pero quiero resaltarlo muy especialmente porque me parece importante. Es la colección Paso de Barca. No se puede olvidar dentro de esa trayectoria de los 20 años. Creo que es un proyecto más corto, pero realmente muy importante. La serie de libros que han aparecido demuestra no solo la variedad, sino también el rigor. Recordemos algunos. Voy a citar algunos de los que hemos podido anotar, y otros que seguro que se me va a olvidar. Julia Cristeva, Teresa, Amor Mío, de Mario Luzi, Viaje terrestre y celeste, de Simone Martínez, Humberto Robles, de Pigafetta a Borges, Salomón de la Selva, La guerra de Sandino, Pueblo desnudo, Chocolate e Inquisición en un manuscrito satírico sefardí, Fray Diego de Ocaña, Memoria viva de una tierra de olvido, que es la relación del viaje al Nuevo Mundo de 1599. Como podemos ver, tenemos publicaciones que van desde la poesía a la narrativa, del estudio crítico a la edición de textos de otras épocas. Y en esas publicaciones muchas veces la revista también ha tenido su parte. Ha sido muy importante porque es la que ha abierto el camino con artículos previos que luego han pasado a ser motivo de publicación más amplia en forma de libro. Solo me resta desear en esta nueva etapa que se inicia que Warawa continúe y amplíe su horizonte, que siga consolidando sus contenidos y continúe su andadura. Y, por supuesto, felicitar a su director, Mario Campaña, por su trabajo, que ha ido manteniendo y la ha ido produciendo y gestando durante todos estos años. Agradecer también muy especialmente a todas las personas que han colaborado en la aparición de la revista en cada número, a los que han contribuido materialmente a la edición de los textos, cosa muy importante. Las personas que corrigen los textos son personas de gran rigor, los editores son además muy cuidadosos en el diseño de la letra, de la disposición de la página. Yo creo que Warawa es una revista especialmente limpia en este aspecto y muy bien distribuida en la caja, en sus páginas, ¿no? Y se lee muy bien también por eso. A todos los que han contribuido, por tanto, materialmente en la edición de los textos y al Consejo Editorial que han parado la publicación durante todos estos años, estos 20 años. Y gracias también, por último, a Casa América por ofrecer esta magnífica sala para celebrar estos 20 años. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Carmen. El profesor Vicente Cerveras, presidente de la Asociación de Hispanoamericanistas de España, dirigirá unas palabras a propósito de esta celebración. Sí. Muy buenas tardes. Soy Vicente Cervera, profesor de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Murcia y actualmente presido la Asociación de Estudios Españoles de Literatura Hispanoamericana. Y bueno, Mario Campaña me escribió a propósito de esta actividad, de la presentación de estos números de la revista Warawa, así como de la celebración de los 20 años de la revista, y yo desde el primer momento pues le dije que sí, que vendría a apoyar este acto, porque estamos celebrando actualmente un congreso, precisamente de la asociación. Son congresos que celebramos bianualmente, y en esta ocasión estamos celebrando un congreso en el centenario de Rubén Darío. Esa es la razón también. Este congreso comenzó el lunes, terminará mañana. Esta es la razón también por la que les pido disculpas
por la descortesía de haber llegado unos minutos más tarde a esta actividad, porque nos hemos visto enfrascados, la profesora Guerrero y yo, en un atasco. Veníamos de la Universidad Complutense. Bueno, dicho lo cual, que también le he pedido a Mario Campaña, le he pedido la oportunidad de dirigirme a ustedes precisamente porque no me quería sentir como el personaje del poeta en el célebre cuento de Rubén Darío del rey burgués, que se queda, ¿no?, como una especie de figura decorativa fuera de ese palacio, y quería pues mostrar también, no solamente con mi presencia física, sino con mis palabras, quería apoyar esta celebración. La revista Guaraguao, como ya se ha visto en el vídeo y ha resaltado excelentemente la profesora Ruiz Barrio Nuevo, es una revista extraña y es una revista especial y es una revista que apoyamos los profesores de literatura hispanoamericana, los creadores, y que desde la Asociación Española de Estudios de Literatura Hispanoamericana seguimos y seguiremos apoyando, porque no solamente es una revista indexada, importante, sino porque es una revista también que tiene esa raíz, ¿no?, esa raíz latinoamericana, y que apoya el pensamiento, la cultura, el ensayo y la creación de Latinoamérica. Yo conocí en el año 96 la revista de mano de Antonio Cillóniz, del poeta peruano Antonio Cillóniz, que me la presentó y además me pidió una colaboración, y desde entonces pues soy un fiel seguidor y fan de Guaraguao, y por lo tanto no podía faltar, a pesar de la premura de estos días, a esta celebración que Casa de América tan oportunamente nos ha brindado. Le doy las gracias a Mario Campaña, le doy las gracias a todos ustedes por su presencia, por su atención, y también pues a todas las personas, poetas, especialmente a Antonio Gamoneda, y a todas las personas que nos han acompañado. Muchas gracias. Para finalizar, quiero personalmente agradecer a nuestros colegas, nuestros compañeros que día a día hacen la revista, que están aquí. Aquí se encuentra Sonia Márquez, que hace la administración, Antonio García Tomé, que hace el diseño, están los correctores, están todos los profesionales que con bastante sacrificio y generalmente con remuneraciones meramente simbólicas contribuyen cada vez. Aquí están ensayistas, investigadores, está Constantino Bertolo, que nos ha apoyado de manera muy eficaz y valiente muchas veces, y muchas personas que lo hacen por la afinidad y por la solidaridad. Tenemos afuera a la venta los dos números, el 51 y el 52-53. Pedimos el apoyo y la compra de los números, que servirá para mantenernos un poco vivos y seguir sobreviviendo. Y finalmente agradecer a todos ustedes y desearnos a todos que nos veamos aquí dentro de un tiempo para una nueva celebración. Muchas gracias.